Ahora sí, disculpen la demora, mi computador estaba congelado, pero ahora no. Muy buenas tardes a todos. Como les decía Flavio, vamos a comenzar el módulo 4, enfocado en cartografía. Vamos a recordar que ya terminamos el análisis espacial. Todavía queda una parte de análisis, pero enfocada más que nada en producción de archivos. Los archivos que ustedes les van a permitir postular el humedal y gestionar la información espacial. Esta sección de exportación va a ser la siguiente. Ahora nos vamos a enfocar solamente en cartografía. Perdón. Ahí sí. Bueno, el módulo. Entonces, el módulo 4, nosotros vamos a ver representación de información espacial, composición cartográfica, elementos cartográficos, edición de la leyenda y vértices. Aquí están los elementos. Todos estos elementos nos permiten, ¿qué cosa? Generar el mapa. El mapa puede ser en imagen, puede estar también en formato PDF y otros formatos como documentos de otros formatos para los que sean arquitectos o manejen otro tipo de formatos visuales, gráficos, también es posible exportar. Para esta tarea nosotros vamos a ocupar PDF. Antes de partir, antes de abrir el software, vamos a ver primero qué es un mapa. El mapa es una representación gráfica de la realidad, de un espacio geográfico que tiene características tridimensionales, pero el mapa las toma y las plasma en un espacio bidimensional, como esto que estamos viendo aquí es un mapa. El mapa entonces nos sirve para representar, es una simplificación, por lo tanto es una forma de modelo. Nosotros no vamos a representar todos los elementos que tenemos en la realidad, es imposible. Tenemos que simplificar. ¿Y cómo simplificamos? Vamos a elegir qué elementos queremos mostrar y solamente esos vamos a mostrar gráficamente y está implícito, vamos a pensar que está implícito que en ese lugar, en ese espacio que estamos representando, existen otros elementos no dibujados. Por lo mismo, para hacer un mapa siempre es necesario definir el objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué información necesito representar y cuál no? ¿Qué voy a dejar afuera? Y ese proceso siempre es difícil. Es difícil porque nosotros, como los seres humanos, cuando intentamos hacer modelos, siempre intentamos que sea lo más parecido a la realidad posible. Pero esto no es eficiente ni efectivo. Para que el mapa sea efectivo y haga un uso de nuestro tiempo de manera eficiente, tenemos que tener claro el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? En este módulo, en este curso, va a ser hacer un mapa que sea útil para postular los humedales urbanos. ¿Cuál era el objetivo de este mapa que les muestro? El objetivo era caracterizar el comportamiento del calor durante un día determinado, que era un fenómeno de ola de calor. Por lo tanto, se requería mostrar una relación entre el uso de suelo y el calor que se experimentó en la superficie de ese día. Por lo tanto, se dejaron afuera elementos que no nos servían, por ejemplo, las escuelas o la infraestructura de salud o las calles. Solamente se eligió representar, en este caso, polígonos de uso de suelo y el comportamiento del calor. Entonces, teniendo eso claro, el objetivo muy importante, a veces cuando el objetivo está claro, pero aún así integramos elementos que no corresponden con este objetivo, la lectura del mapa se dificulta, porque el mensaje no está bien comunicado. Por eso es que hago tanto énfasis en este elemento. Antes de entrar al programa, entonces, les quería mostrar la estructura de un mapa, la estructura típica de un mapa, que es esta. ¿Cuáles son sus elementos? Que nosotros le decimos cartografía. La cartografía es un sinónimo de mapa para estos propósitos. Los elementos principales son, y en este orden jerárquico de tamaños, existen unas reglas de jerarquía cartográfica que no siempre se cumplen y que tampoco es necesario cumplirlas a menos que nosotros queramos tener una representación armónica de los elementos, pero no es
no es tan grave alterar este orden si es que nosotros necesitamos hacer énfasis en un elemento en específico. Por ejemplo, hay mapas que tienen más grande la leyenda que el título. Quizás hay mapas que no tengan título porque el título está dentro de un informe. Dependiendo del objetivo, entonces, existen distintas jerarquías, pero lo importante es que ustedes sepan que existen normas cartográficas que nos dicen que el cuerpo es más grande que el título, que a su vez es más grande que la leyenda, y a su vez es más grande que la escala, y a su vez es más grande que el norte. Entonces, nosotros para nuestra tarea vamos a tratar de mantener esta jerarquía cartográfica. El cuerpo, entonces, es la información espacial propiamente tal, representada en las entidades poligonales, puntuales, raster, y todo lo visual, lo que nosotros podamos graficar, va a entrar en el cuerpo. Y van a verlo ustedes porque en el programa está la opción para nosotros dibujar el mapa en la hoja, está la opción insertar cuerpo del mapa y se refiere a esto, al contenido espacial del mapa. El título, bueno, ustedes no tengo que explicarlo mayormente, pero se refiere al nombre principal que le queremos dar al mapa y siempre tiene que estar asignado en función del objetivo. La leyenda, ya les había adelantado un poco esto, pero esto es muy importante. Se tiende a confundir la leyenda con la simbología. La simbología son el conjunto de elementos gráficos que significan conceptualmente los elementos que nosotros con los que configuramos el cuerpo del mapa, es decir, el color, el tamaño, la forma, todo eso es simbología. Y la leyenda es el código de esto. O sea, cómo nosotros leemos estos símbolos, qué significan, eso es la leyenda, el conjunto de códigos que nos permiten leer el mapa e interpretar los símbolos. La escala es el tamaño, nos indica, es un número, una relación de dos números que nos indica el tamaño del mapa en relación con la superficie terrestre. Por ejemplo, un mapa 1 a 25.000 indica que, como este ejemplo que está aquí numérico, escala numérica, indica que 1 centímetro en el mapa está siempre en centímetros. Entonces, o también puede estar en metros, dependiendo. Ha sido reducida 25.000 veces de la realidad al mapa. Y también se puede representar de forma gráfica. Y estas opciones están en el programa. Así que no se preocupen, no hay que dibujar, están disponibles, al igual que el norte. El norte indica la orientación del mapa. Siempre se usa el norte como referencia, pero hay otras rosas de los vientos que nos sirven para mostrar el norte, que tienen tanto el norte como el sur, el este o el oeste. Así que eso es un mapa en general. Ahora vamos a pasar a hacer el mapa. Voy a salir de esta presentación. Perdonen, mi computador está un poco lento. Y bueno, aquí quedamos, ¿cierto? Voy a recapitular un poco para que recordemos qué significa cada uno de estos elementos. Teníamos una serie de capas, y las capas que teníamos, que fueron las últimas que construimos, gracias al análisis espacial realizado en el módulo anterior, fue el polígono de la Laguna Chica de San Pedro, los vértices que se exportaron desde el polígono simplificado, y bueno, todas las otras capas que teníamos de antes, que es la división, el límite urbano, la división comunal, perdón, el límite urbano, y de fondo tenemos la imagen satelital. Entonces, ¿cómo hacemos un mapa en QGIS o QGIS? En este programa, para generar una cartografía, un mapa, es necesario ir a un icono aquí que se llama composición cartográfica o composición de impresión. Nueva composición de impresión. Aquí hay dos botones, ¿cierto? Asociados. Este otro es mostrar administrador de composiciones. Si yo doy clic en este,
me muestra composiciones antiguas. Como nosotros necesitamos generar una nueva, vamos a seleccionar nueva composición de impresión. Cuando doy clic, me pide un título. El título de esta composición lo vamos a llamar como el humedal que vamos a cartografiar. Imaginémonos que nosotros queremos postular este humedal, que se llama Laguna Chica de San Pedro. Entonces, el título va a ser ese. Esto no va a hacer que el mapa, tenga automáticamente este título. Solo es un nombre para asignarle al proyecto de composición. Laguna Chica de San Pedro. Le asignamos el título y le damos a aceptar. Aquí se despliega una nueva ventana. Esta ventana no hizo que se cerrara permanentemente la ventana del visor principal del programa, sino que es una nueva, independiente, pero que está relacionada con la ventana principal. ¿Cómo está relacionada? Internamente. Significa que todos los elementos que yo añada en esta hoja son los que corresponden a mi ventana principal de trabajo, ¿ya? Así que lo podemos maximizar por mientras y podemos ver. Les recomiendo que antes de abrir la composición se aseguren, como en nuestro caso, que los colores son los apropiados. ¿Cuáles son los colores apropiados? Como les había dicho antes, son aquellos colores que nos representan los fenómenos los que queremos comunicar. En este caso usamos un color azul que nos sirve para representar cuerpos de agua, un color verde que nos sirve para que los vértices destaquen, un color rojo para los límites urbanos que contrasta con el verde y el azul porque son colores contrarios, y un color blanco para que resalte desde el límite comunal desde la imagen satelital. Bueno, una vez revisados los colores, volvemos a nuestra composición y vamos a empezar a añadir elementos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nuestra composición en blanco. ¿Qué es lo primero que vamos a añadir? Si recordamos los elementos cartográficos, uno de los elementos es el título. Vamos a añadir primero el título. ¿Cuál va a ser el título? El que ustedes quieran, por supuesto, pero tiene que ver con el objetivo del mapa. En este caso, para hacer el título y cualquier otro texto, se añade con etiquetas. Recordemos que las etiquetas simbolizan en este programa todos los textos, incluso los textos que están asociados a las entidades. ¿Cómo añado la etiqueta? De esta forma. Selecciono el área en que quiero añadirla y lo expando. Y automáticamente aparece un texto. En la ventana lateral, aquí en este panel, aparecen los elementos que yo voy añadiendo. Entonces se me van a ir sumando aquí. Aparece un texto por defecto, el que yo puedo cambiar. Puedo cambiar directamente haciendo doble clic aquí, también doble clic acá o en esta sección. Tenemos distintas opciones. Si bien aquí podemos cambiarlo directamente, si quisiéramos también podemos cambiarlo en el cuerpo o en propiedades principales de los elementos. En esta ventana de aquí abajo van a ir cambiando, como van a ver cuando ya tenga más elementos añadidos. Yo puedo ir configurando las propiedades de todos los elementos que vayan desplegándose en esta sección. Entonces, ¿qué nombre le vamos a poner? Un nombre simple que va a ser Humedal Laguna Chica de San Pedro. Ahí. Entonces, no se cambió el nombre. Vamos a pegarlo aquí también. Ahí se cambió. Recuerden que si alguna opción no le resulta, prueban con la otra y esa va a resultar sí o sí. Está muy pequeño. Si queremos agrandar el nombre, estas letras que nosotros añadimos, podemos cambiar todas sus opciones, igual que la simbología en el visor principal. Vamos a las propiedades del elemento. Aquí podemos cambiar el texto.
y podemos cambiar el tipo de letra, como vemos acá, el tamaño. Vamos a asignar un tamaño grande, 16 puede ser por mientras. No, está muy pequeño, le vamos a dar un poco más. Seleccionamos tipo de letra nuevamente y vamos a seleccionar 24, aceptar. Podemos cambiar el color, también podemos pedir que sea negrita y lo dejamos por acá. Todo esto lo pueden, no vamos a solicitar para la tarea ninguna, para que lo anoten por ahí, ningún tamaño específico, ningún formato específico. Lo importante aquí es el fondo. Si bien es importante que cumplan con la forma formal de este mapa, es importante que no se limiten por el tipo de letra o por el tamaño, por si está en negrita o no. Lo que importa aquí es que logren hacer una buena cartografía, que sea fácil de leer, para que puedan postular su humedal. Entonces ahí tenemos añadido el título. Lo siguiente que vamos a añadir va a ser el cuerpo del mapa. El cuerpo del mapa, recordemos que por jerarquía debe ser lo más importante. Acá, en algunas versiones de este programa, sale añadir cuerpo, mapa. En este caso, es solo añadir mapa. Entonces vamos a seleccionar aquí, añadir elemento, añadir mapa. Y de nuevo va a aparecer una cruz. En esta cruz damos clic y se agranda el rectángulo o polígono que aparezca. Ahí automáticamente, como les decía, esta ventana está vinculada al visor principal. Por lo tanto, lo que sea que tengamos aquí va a aparecer acá. A menos que nosotros no seleccionemos esta opción, pero no se preocupen que está por defecto. Si por alguna razón no se les actualiza el cuerpo del mapa de forma correlativa a lo que aparece en el visor, chequeen esta opción, que esté habilitada y ahí se va a solucionar el problema. Si nosotros queremos modificar la vista de mapa, es decir, dónde aparece o qué tan grande o pequeño aparece el cuerpo principal del humedal, no podemos hacer esto, no podemos moverlo como en el visor, por lo que es importante que hagan esta opción, que es ver esta barra lateral, y aquí están todas las opciones para nosotros añadir nuevos elementos, movernos en el mapa, seleccionar, acercar, etc. Para moverlo, nosotros debemos activar mover el contenido del elemento. Si yo doy clic acá, ya puedo dar clic acá y mover lo que yo quiero mover. Además, puedo hacer zoom con el roll on del mouse, que ahora no está resultando, pero le vamos a dar un tiempo. Ahí resultó. Y podemos, ¿cierto?, centrar nuestro humedal de manera que se vea más grande y centrarlo en el mapa. Si nosotros queremos dejar de moverlo, para volver a mover el cuerpo del mapa, vamos aquí y seleccionamos la mano. Perdón, no la mano, el seleccionar mover elemento. La mano es para mover el mapa, el cuerpo del mapa interior. Pero necesitamos seleccionar el elemento otra vez y ahí podemos mover el cuerpo del mapa. Aquí quiero que hagamos el ejercicio de ver acá en la barra de elementos. Si damos clic en mapa o en el texto, se van cambiando automáticamente las opciones de propiedades del elemento aquí abajo. Entonces, cada vez que ustedes quieran volver a configurar cualquier elemento, pueden volver acá. Incluso pueden cambiarlo de orden para ver qué está sobre qué cosa en la página. Es lo mismo que cuando uno trabaja en PowerPoint y pone el clic derecho, ¿cierto? Y ordenar el orden de los elementos.
eso no se hace directamente aquí en la hoja, sino que se cambia el orden acá. Igual que como se hace en el visor principal con las capas. De la misma manera que hacemos esto en la ventana, perdón, en la ventana, aquí se fue, en la ventana de las propiedades de los elementos se cambia así. Entonces acá está encima y acá está abajo. Bueno, lo siguiente es, vamos a añadir la grilla. La grilla del mapa es un elemento que no es un elemento cartográfico individual, sino que es un elemento que se asocia al cuerpo del mapa. La grilla nos va a indicar cuáles son las coordenadas que hay acá, que enmarcan nuestras entidades. Para ello, vamos a dar clic en mapa, vamos a ir a propiedades del elemento del mapa y vamos a deslizarnos hacia abajo. Todavía está en etiqueta. ¿No aparece automáticamente? Ahí sí. Si no les aparece, como me pasó recién a mí, otra opción es dar clic derecho y poner propiedades del elemento y les va a dar igual las propiedades del elemento. Pero con la versión que nosotros descargamos debiese cambiar automáticamente. Si no, clic derecho, propiedades del elemento. Entonces, ahora sí buscamos nuestra grilla. Nuestra grilla no existe como tal. En este programa se llama cuadrículas. Y para que exista, debemos crearla, debemos añadirla. ¿De qué manera? Aquí, con el símbolo más verde, dice añadir una nueva cuadrícula. Esa va a ser la grilla de coordenadas. Damos a añadir, seleccionamos la nueva cuadrícula que añadimos y ahora necesitamos configurarla. Como en Modify Grid, que es modificar la grilla. Ahora nos va a aparecer una nueva ventana en donde podemos configurar la grilla que acabamos de crear. Podemos activar y desactivar, pero no aparece aún porque no hemos configurado las unidades. Aquí en el tipo lo vamos a ver después porque cuando sea visible van a poder ver las diferencias, pero vamos a configurar el sistema de referencia, que como el proyecto ya tiene definida una, podemos dejar esa y va a ser lo mismo que si estuviéramos usando la 18 Sur UTM WGS84, que es el sistema de coordenadas que estamos utilizando. Aquí, para que nosotros podamos ver la grilla, tenemos que configurar las unidades, porque si se fijan está en 0, o sea que no existe. Si nosotros cambiáramos esto por algún número, sí va a aparecer. Para que sea más fácil, les recomiendo seleccionar unidades del mapa y seleccionar centímetros. Aquí vamos a dar 1 y ahí, si se fijan, apareció la grilla. ¿Qué significa esto? Que cada 1 centímetro, no en la realidad, sino que 1 centímetro en el mapa, va a aparecer una cuadrícula. Nosotros podemos ampliar este rango seleccionando las flechas de aquí, ponerle 2 cada 2 y se va actualizando. Vamos a dejarlo cada 4, pero esto no es obligación, pueden hacerlo cada 5, lo importante es que estén las coordenadas. Lo vamos a dejar entonces cada 4 y bueno, hay más propiedades infinitas. Podemos configurar el grosor de las líneas internas, podemos configurar muchas cosas, pero lo importante aquí es que se vea una grilla que represente todas las coordenadas. Aquí hay opciones, les voy a mostrar. Podemos dejarla sólida, podemos solamente dejar cruces, marcadores, que son esos puntos. No se los recomiendo porque si tenemos simbología puntual se tiende a confundir y pensar que estos puntos son en realidad puntos en el espacio. Y marcos y anotaciones. Vamos a dejarlo en sólido. También podemos configurar el marco. El marco que vamos a poner va a ser marcas interiores y exteriores para que se vean los tics que nos van a mostrar las coordenadas.
vamos a buscar dónde se ponen las divisiones. Aquí debió haber aparecido los metros. No han aparecido, déjenme revisar por qué. Ahí, en dibujar coordenadas. Estaba deshabilitada la opción dibujar coordenadas. Si les pasa como a mí, que se ve así, tienen que revisar la sección dibujar coordenadas. Y yo lo tengo bloqueado por el zoom que no aparece. Déjenme correr la ventanilla de zoom. Es que está al final, entonces Sí. como tienes el zoom. El zoom no te la deja ver, ahí está. No se ve. Es la última opción. Sí. Ahí Sí. darle clic. Mira. Gracias, Ahí, sí, que no la veo con el zoom. Muchas gracias. Sí, Bueno, pueden configurar estos números para que aparezcan en solo un lado, solo arriba, solo abajo. Para este ejercicio lo vamos a dejar todas, pero podrían ustedes, si encuentran que hay mucha información, pueden simplificarlo o pueden reducir el intervalo. Por ejemplo, acá, como le puse 4 centímetros, podrían ser 5 o podrían ser 6. Y ahí queda aún más simple. Lo vamos a dejar en 6. Bueno, eso con la grilla. El ejemplo que le habíamos dado no era sólido. Era solamente marco y anotaciones. ¿Por qué? En el ejemplo del primer módulo lo dejamos así porque consideramos que esta es la forma para presentar el humedal más apropiada si es que es una escala similar a esta que va a ser presentada en 1 a 20.000 aproximadamente. Así nos entorpece la lectura del mapa. ¿Ya? Para volver a las propiedades de la cuadrícula, esta flecha nos sirve para retroceder en las configuraciones. Y ahí tenemos nuestra cuadrícula. Incluso podríamos volver a las propiedades del elemento principal, que es el mapa. ¿Ya? Ahora vamos a seguir añadiendo los elementos cartográficos. Ya tenemos el título, tenemos la grilla y tenemos el cuerpo. ¿Cierto? Ahora vamos a añadir, ¿qué sigue? Vamos a configurar, vamos a añadir primero la escala y luego vamos a configurar, porque esto es muy importante para que podamos nosotros leerla con mayor facilidad. Recordemos que la escala es la reducción de la realidad en el mapa. ¿Cuántas veces se ha reducido lo que se quiere representar? Entonces aquí en añadir elemento podemos añadir barra de escala. De nuevo sale la cruz y podemos seleccionar aquí con clic y expandirla. Y acá nos apareció la escala numérica, o sea, perdón, la escala gráfica. También podemos añadir, esta es la escala gráfica, la barra de escala, también podemos añadir la escala numérica. ¿Qué es? Les digo al tiro cuál es. Nosotros para añadir la escala numérica es la misma opción que añadir la escala gráfica, que es la barra. O sea, vamos a tener dos escalas gráficas o dos barras de escala, pero a la otra le vamos a cambiar sus propiedades. ¿Para qué? Para tener la misma escala, pero representada de manera distinta. No es que vayamos a dejar dos barras, sino que una va a representar
la visualización directa, quiere decir que yo podría usar esto para leer cuánta distancia hay aquí. Por ejemplo, aquí hay 25 metros en esta porción y acá hay, perdón, no son 25, son 250 metros y aquí hay 500 metros. Nosotros podríamos medirlo así. Entonces en papel es muy útil para, nosotros lo medimos con una regla y podemos medir distancias, pero esta nos va a decir cuántas veces se redujo la realidad. ¿Cómo lo hacemos para que muestre el número? Vamos a ir a barra de escala. Si no nos aparecen las propiedades, podemos clic derecho, propiedades del elemento. Aquí ya estaban. Y podemos configurarla en el estilo. Acá está la opción numérico. El estilo de la escala, entonces, ahora está en recuadro simple y la vamos a cambiar por numérico. Y automáticamente yo doy clic y aparece aquí nuestra escala numérica. Nosotros podemos configurarla. Formato de número. Acá podríamos decir que nos muestre decimales o no, pero queremos agrandarla. Disculpen, voy a correr esto de Zoom. Queremos agrandar el texto. Entonces vamos hacia abajo y vamos a empezar a ver las opciones que nos da. En posición y tamaño, vamos hacia abajo y podríamos ver, cambiarla de posición, igual que todos los elementos. Creo que es en la representación. Aquí. No. Denme un segundo. Sí, debiese ser en formato de número. Pero no... Disculpen, es que hay tantas opciones y no siempre son iguales en las versiones del software. Quizás si la agrandamos solamente... No. Nicole, de repente volvamos un paso atrás para en el tema de la grilla, que hay una pregunta ahí que si está en Ya, UTM o sí. no. Sí, Entonces, ¿cómo mientras poder veo cómo configurarla? cambio sí. ¿Cuál es ¿Cómo la poder pregunta? configurarla cómo configuramos los números de la grilla para que estén en coordenadas UTM? Que alguien dice que al parecer no están en UTM, entonces la idea sería corroborar eso y ver que estén en UTM. Ya. Entonces vamos al cuerpo del mapa para configurar la grilla. Vamos a diseño. Tenemos que ir a buscar la cuadrícula. Bajamos, abrimos cuadrícula, seleccionamos la que tenemos, ponemos modificar grilla y bajamos hacia las coordenadas. Entonces, sí, toda la razón, están en decimal, pero recordemos que el sistema de coordenadas ya está asignado. El sistema de coordenadas está en UTM WGS84. Ahora, podríamos configurar la manera en que se ven los números. Eso podríamos hacer. No sé cuál es la pregunta, porque aquí se configura el sistema de coordenadas. Ya. No sé si resuelvo la pregunta con eso. Sí, o sea, si está en UTM, entonces estaría bien, porque se Sí, indica que es UTM 18 Sur, digamos. sí, y son metros. Ya, claro. Sí. Es que si consideramos las posibilidades de coordenada UTM en ese sector, no calza. Yo creo que a eso va, porque parte en cero. Entonces creo que esa es la duda. Ah, claro, sí. Parte en cero tanto en el eje X como en el Y. Sí, verdad. Veamos cómo lo podemos arreglar. Mira, la opción creo que es follow más abajo, mira. Ahí está, follow grid rotation. ¿Ya? Ahí, no.
No, no es ahí. No. No, no es. Déjenme ver, lo voy a resolver y se los voy a explicar. Porque esto igual es importante para que muestre bien Sí. el intervalo. Sí, igual extraño que no te la esté mostrando en UTM si está la coordenada geográfica puesta. Sí, De repente guarda el proyecto y quizás lo abrimos de nuevo, no sé. sí puede ser. Sí. No, hay algo extraño con, claro, que nos está mostrando la coordenada real UTM en la grilla, pero sí muestra la grilla y la numeración, pero por alguna razón no está honrando la coordenada. No, no lo Bueno, está mostrando. sí. Me lo podemos resolver y le podemos mandar un correo, lo podemos resolver el próximo módulo porque es extraño. Sí, En el otro mapa en el que generamos no estaba ese problema, me parece. ya. Perfecto. Sí, entonces lo podemos resolver al inicio de la próxima clase, ver qué pudo haber sido que no resultó al poner. Alguien pregunta si es por el tipo de grilla. No, en general la grilla es simplemente una geometría que o bien es como una suerte de retícula o solamente estas cruces o estos tics que están como en torno. Sí, Y lo que hace ese es como el estilo gráfico. Y lo que uno debe hacer ahí es elegir cuál le acomoda más, dependiendo de lo que quiera mostrar, que no entorpezca. A veces las grillas son muy densas y entorpecen lo que está detrás del mapa. Y la idea es que salga, en este caso, las coordenadas UTM, claro, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha, pero por alguna razón no la está mostrando de forma correcta. Y claro, Daniela tiene razón, parte como de un punto sí, cero. Que, parte de cero. Que es extraño que parta de cero. Lo voy a investigar. ¿Por qué está pasando? La verdad no. Quizás tiene que ver con la configuración del punto inicial. puede ser también, sí. Sí, pero no. En este momento no tengo la respuesta. La voy a tener para la próxima. Sí, sigamos nomás. Yo Clase. creo que sigamos con el tema de la leyenda. Sí, Y quizás cómo ver temas, cómo poner una escala numérica fija, de repente a por ejemplo, sí, 1.25.000. sí. Algo Bueno, así. estábamos en la escala, entonces. En propiedades del elemento podemos configurar todo lo que tenga que ver con el texto de lo que asignamos, de la escala numérica. Acá lo importante, como decía Flavio, es que si ustedes se fijan, en la escala numérica sale un número que es 1.12.107. Para que sea un número más fácil y más fácil de leer y de interpretar, uno tendría que creer que se configura en la barra, las propiedades de la barra de escala, pero esto no es así. Lo que tenemos que hacer es configurar la escala de representación del cuerpo del mapa, no de la escala. ¿Ya? Eso es muy importante porque lo que nosotros estamos cambiando, si ustedes se fijan aquí, yo voy a seleccionar el cuerpo del mapa y voy a cambiar la escala. Miren lo que pasa, quiero que hagamos un ejercicio, miren lo que pasa con las escalas. Todavía no pasa nada porque está... Ahí sí. Miren lo que pasa con las escalas. Cuando yo... ¿Se fijaron? Se agrandó enormemente y luego se reduce. Entonces, lo que se Nicole, necesita...
¿Sí? ¿Qué opción usaste para agrandar y achicar ahí? Para que le Sí, muestre? ahí es el roll-on del mouse. Es la ya. bolita del mouse. Nosotros podemos agrandar o achicar. Teniendo seleccionado el cuadro, digamos. Sí, seleccionado con la opción, como expliqué antes, mover contenido del elemento. Seleccionamos y acá podemos deshacer el zoom, acercar y también podemos ocupar estas herramientas que están acá, arriba. Alejar zoom. Ah, no, pero ese es el zoom general, disculpe. Sí. Sí. Voy a agrandarlo y poner unos a uno. Bueno, lo que quería que vieran era cómo cambian las escalas. Entonces, lo que hay que hacer para cambiar este número no es configurar la escala en sí misma, sino configurar la escala que está representando el mapa. Para eso, volvemos a seleccionar elementos, vamos a mapa y nos va a aparecer en las propiedades principales del elemento la escala. Y esto, de hecho, nos sirve también para hacer un zoom específico que nosotros queramos. Por ejemplo, 12.107 podemos dejarlo en una escala de 15.000 o de 13.000 si queremos que se vea más grande. A menor escala, mayor va a ser el tamaño del mapa representado. Por ejemplo, si yo pongo 1000, una prueba, el mapa está de muy cerca, muy grande, ¿cierto? Entonces queremos un mapa a lo mejor que se vea más pequeño y ponemos 20.000 y ahí se achica. Pero les recomiendo que para este humedal la escala que usemos sea 15.000 para que se alcance a ver el contexto también, el contexto territorial del mapa en cuestión. Y bueno, al cambiar la escala en las propiedades del mapa, se cambian la escala numérica que está aquí, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a añadir otro elemento cartográfico. Vamos a dejar pendiente lo de los marcadores. Me comprometo a ver qué pasó aquí, cuál es el problema, y vamos a añadir el siguiente elemento, que es, antes de la leyenda, vamos a añadir la flecha del norte. La flecha del norte, seleccionamos y con el mismo proceso seleccionamos aquí, por ejemplo, pongámosla a este lado, porque en esta sección vamos a dejar la leyenda y nos aparece el norte. El norte, por defecto, va a salir esta opción. Vamos a achicar un poco la visión del cuerpo del mapa. Ahí cambió, si se fijan, cambió de nuevo la escala. La podemos configurar después. Es para tener más espacio para poner la leyenda. Aquí el norte que salió por defecto es este. Si nosotros quisiéramos cambiar la flecha del norte, el icono que nos asignan, nosotros vamos aquí y le ponemos propiedades del elemento y nos aparecen una serie de símbolos que están, que podemos utilizar para mostrar el norte. Nosotros también podemos importar nuestros propios símbolos. Las rosas de los vientos que salen acá, wind roses, son las opciones más utilizadas para representar el norte. Por ejemplo, este se usa mucho. Y bueno, otros que puedan encontrar por aquí, yo no me los sé todos de memoria, pero normalmente también se ocupan arrows. Arrows, las flechas que tenemos de norte. Ahí está la que vamos a utilizar finalmente, que es esta. También podríamos usar otra, depende del gusto, ¿cierto?, del dueño, del creador del mapa. A nosotros nos gusta esta porque es simple y muestra dónde está el norte y a la vez permite destacar el elemento. La vamos a posicionar encima de las escalas. Se nos desconfiguró la escala numérica, así que la vamos a configurar nuevamente. Propiedades del mapa y aquí vamos a dejarla en 15.000. Y ahí está otra vez. Ahora vamos a añadir la leyenda. La leyenda en añadir elemento, añadir leyenda, de la misma manera. Y acá se añaden todas las capas que tengamos nosotros en
en el visor principal. ¿Ya? Acá está un poco desordenado todo, lo voy a correr. Nosotros podemos configurar esto como en el momento en que queramos. Podemos correr, dejar arriba, abajo, añadir imágenes. Si quieren añadir el logo del municipio también se puede hacer, etc. Pero ahora nos vamos a enfocar en la leyenda. Acá hay una opción de autoactualizar. Acá es muy importante porque vamos a dejarla habilitada para configurar en el visor principal del mapa los nombres y las capas que queremos representar en la leyenda final. Acá hay muchas capas que están siendo visualizadas. Entonces nos vamos a devolver al visor principal. Aquí. Y vamos a cambiar los nombres. Esta queremos que se vea, pero lo vamos a dejar cambiar nombre, sin nombre. En Laguna Chica podemos poner ahí el clic derecho, cambiar el nombre y podemos dejar como humedal Laguna Chica. Esto no cambia el nombre de la capa, del shape, solamente cambia cómo lo vamos a ver en la leyenda. Sí. Vértices. Laguna Chile. Ah, perdón, Chile, estaba pensando en Chile. Voy a cambiar el nombre y gracias Flavio por avisarme. Laguna Chica. Laguna Chica. Vértices, va a quedar como vértices. LUPRC, eso no se entiende, ¿cierto? Entonces le vamos a cambiar el nombre. Aquí si queremos podemos volver a configurar la leyenda también. Le vamos a poner qué es lo que nos está representando, ¿cierto? ¿Qué es esto rojo? Es el límite urbano. Entonces le vamos a poner límite urbano. ¿Qué es esto? Esta capa de división política administrativa. Bueno, tiene provincias, regiones y comunas, pero para efectos de este mapa y de la simbología que nosotros estamos representando, lo que necesitamos es ponerle, disculpen, lo que necesitamos es nombrarlo de manera tal que nos permita leerlo más fácilmente. Entonces vamos a poner cambiar nombre de la capa y es el límite, en este caso, no es el límite regional ni el provincial, sino el límite comunal. Y ahí entonces tenemos las capas que nosotros vamos a representar. Vamos a volver al visor de mapa o la composición y vamos, aquí no se autoactualizó. Ahí sí. Tendría que haber una opción aquí para que solamente nos muestre las capas que están dentro del mapa. Si se fijan, la leyenda nos muestra todas las capas que nosotros tenemos en el proyecto. Lo que queremos es que nos muestre solo las que están habilitadas. Para eso, tenemos que dar clic a Only Show Items Inside Linked Map, que es solo muéstrame ítems que están adentro del mapa vinculado a esta composición. Lamentablemente este programa no tiene todo en español. Si se fijan aquí hay un problema de multilenguaje, ¿cierto? Algunas cosas quedaron en inglés y otras no, pero bueno, siempre está en los traductores que nos pueden ayudar si nosotros no sabemos lo que significa. Yo ahora les digo que esto significa que, por favor, muéstrame solo lo que tengo en el mapa. Y aquí, si se fijan, la leyenda nos cambió. Y aparece solamente los elementos que estamos queriendo mostrar. Nosotros podemos configurar cómo se ve esta leyenda, así como su título y todas las propiedades. El título no es que nos vaya a cambiar el título de todo el mapa, sino el título de este elemento que estamos configurando, la leyenda. Entonces le vamos a poner leyenda, porque eso es lo que es este elemento, leyenda. Y ahí me aparece el título, si se fijan. También podemos cambiar la disposición a la derecha. Tradicionalmente se ocupa hacia la izquierda, ahí está. Y vamos a ir, si ustedes quieren, configurando las opciones. Estaba en cambiar tamaño para ajustar el contenido, al contenido general. Nosotros los vamos a desclicar para poder tener
una mayor movilidad con respecto a la forma del recuadro de leyenda, como lo hice ahora. Y bueno, no hay recetas. Acá yo les doy algunos tips, pero pueden dejarlo como ustedes gusten. Todos los elementos pueden cambiar las fuentes. Nosotros no vamos a cambiar las fuentes, vamos a dejarlas todas por defecto. Si quieren ustedes las cambian, pero pedir que sea una fuente seria, ¿cierto? Como Arial o Cambria, no Comic Sans. También podemos aquí cambiar el tamaño, poner el número de columnas, 2 columnas, 1 columna, en el caso de que hagan un mapa algún día con más información. Por ahora, esta leyenda es suficiente. A ver, voy a terminar aquí. Antes de pasar a los últimos elementos gráficos del mapa, les quiero mostrar algo que nos falta, que no está aquí asignado, que antes de exportar el mapa es importante que esté. Vamos a volver al mapa. Y esto lo hice a propósito para recordar el etiquetado de los vértices. Los vértices en el mapa final son muy importantes para la postulación, porque son los que nos van a permitir identificar los límites del humedal en el espacio. Entonces, los vértices nos van a decir las coordenadas, pero no directamente en el mapa, sino en la tabla que les voy a enseñar a exportarla en el siguiente módulo. Lo que sí nos va a decir el mapa es qué número de vértice es. Entonces, para ello, vamos a activar las etiquetas. Las etiquetas, recordemos que están aquí en el opciones de etiquetado de la capa o bien en propiedades y etiquetas, que es el mismo símbolo ABC. Seleccionamos Single y seleccionamos el campo índice. En el índice está el número de capas, el número de punto, que es el mismo número que nosotros manejamos en la tabla que vamos a exportar, porque ya la asociamos y lo vimos en el módulo pasado. Entonces, aquí tenemos el número de vértices y vamos a aplicar. Vamos a ver que están ahí. Si quisiéramos cambiar el tamaño de los números, de los números, le bajamos aquí y le damos a aplicar. Ahí está muy pequeño, le vamos a dar 7. Y también vamos a volver a configurar la simbología puntual de vértices porque el símbolo que tiene ahora es muy grande, ¿cierto? Entonces vamos a hacer doble clic en el color o propiedades, color, acá, y vamos a cambiar este tamaño por uno menor. Vamos a dejarlo en 1.8, a ver cómo se ve. Y ahí se ve mucho mejor, ¿cierto? Entonces, aceptar. Vamos a volver a nuestra composición y aquí no está actualizado. Si no se les actualiza automáticamente, vamos a ir acá, arriba, actualizar. Y ahí está. Ahora cambió mucho la presentación. Se ve aún pequeño. Entonces, podemos optar a agrandar el número del etiquetado. Lo vamos a dejar en tamaño 9. Vamos a ver cómo se ve. Ahí se ve mucho mejor. Y bueno, a gusto de ustedes. Obviamente acá no hay una regla. Depende más que nada de la comunicación del objetivo final, ¿cierto? Acá hay algo que molesta. Es el nombre de la comuna. Nosotros habíamos dejado listos los nombres de las etiquetas de los polígonos de las comunas, pero para esto no nos sirve tenerlo. Sabemos que aquí está Concepción, San Pedro de la Paz, pero solamente queremos mostrar la línea y entorpece. Pareciera como que el humedal se llama San Pedro de la Paz y no es así. Entonces vamos a eliminar las etiquetas de las comunas. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera que los agregamos, los vamos a quitar. Vamos a límite comunal, etiquetas,
y acá está single, lo vamos a revertir y vamos a poner no labels, o sea, ninguno. Vamos a dar a aplicar y cerramos. Y ahí ya estamos sin interferencia y lo vamos a ver aquí. Nos está actualizando automáticamente, a pesar de que sí está seleccionada esa opción. Pero no importa porque tenemos la opción de actualizar, ya sea aquí o acá. Y ahí se va el nombre principal. Podemos volver a configurar. Y lo que falta, aquí ya tenemos todos los elementos cartográficos, tenemos cuerpo, tenemos título, tenemos norte, tenemos escala gráfica, numérica y leyenda. Nosotros podríamos seguir agregando, miren, fíjense, aquí no se ve el título. ¿Por qué no se ve? Porque el título en la barra lateral aparece como detrás de o debajo de la leyenda. Entonces, para que esto no ocurra, tenemos dos opciones. Dejar transparente esto, que se puede ver en las propiedades del elemento, o bien subirlo. Lo más fácil es subirlo. Entonces, eso vamos a hacer. Vamos a subir el título al principio. Y ahí está, encima. Y la leyenda está tapando también algunos de los números. De las coordenadas, entonces la vamos a bajar. Ahí sí. No estaba tapando. No estaba tapando, pero pudo haber sido. Así que ahora ya no hay ningún problema. La podemos mover. Ahora, ¿qué más se puede añadir a esto? Se puede añadir elementos gráficos que nos van a permitir una mejor representación del mapa. Entonces, ¿qué es eso? Podemos enmarcar este mapa. Enmarcar para que no quede todo suelto, ¿cierto? Ahí podemos seleccionar añadir rectángulo. Entonces vamos a enmarcar todo nuestro mapa, que va a contener todos los elementos, y aquí está en blanco. ¿Por qué? Porque tiene relleno. Podemos dejarlo sin relleno, acá, en relleno, que es complicado, pero se puede hacer. Podemos dejarlo aquí sin relleno, o también pudimos optar por dejarlo atrás, al final. Cualquiera de las dos opciones sirve. Ahí para la gente más experimentada en gráficos pueden configurar las capas y todo eso, pero lo más simple es moverlo o bien cambiarle las propiedades. También podemos cambiar el grosor de la línea, etc. Si se fijan, sigue los mismos principios que la simbología del mapa. Tiene relleno, borde, etc. La forma de elegir el color es el mismo, así que no van a tener mayores problemas y tienen que explorar la herramienta. También Sí, pueden... yo ahí quería hacer un comentario ahí, ¿Sí? que claro, nosotros estamos viendo funcionalidades mínimas de formateo de cada uno de los elementos, ya sea norte, elegir un norte, cambiar la letra, aumentar el tamaño de letra del título, etc. Pero hay un montón de otras funciones que están ahí mismo en las propiedades del elemento, para que ustedes vayan explorando también y le den su propia quizás impronta a lo que sería su diseño cartográfico, ¿no? Yo creo que en términos generales es recomendable tener un diseño sobrio, como decía Nicole, con una letra que sea adecuada, como Arial o algo similar, que no sea como la Times New Roman, que tienen muchos elementos que distraen. Realmente acá lo que estamos intentando hacer es mostrar información, y no que cada elemento sea un adorno, sino que sea algo que nos permita interpretar el mapa, ¿ya? Pero yo creo que la gracia de esta nueva ventana que se abre, ¿cierto? Al generar una nueva cartografía en una hoja, es que las posibilidades para diseño son infinitas, y creo que siguiendo estas reglas súper simples de tamaño y jerarquía de los elementos, es que ustedes pueden lograr su propio estilo de representación cartográfica. No está de más decir que siempre es bueno
revisar también, por ejemplo, cómo algunas instituciones hacen sus mapas, qué tipo de estándares uno puede extraer. Por ejemplo, uno puede reconocer una cartografía del IGM o del SHOA, de la Armada, por ejemplo, y cada una de esas cartografías tiene sus propios estilos y de hecho están muy estandarizados y no se salen de ciertos márgenes, ¿no? Entonces también uno puede revisar otras cartografías y sacar algunas ideas interesantes, pero al final lo que importa es poder mostrar información y que la interpretación del mapa sea clara, sea legible para cualquier persona y haga la prueba, quizás mostrárselo a alguien que no es muy entendido en estos temas, y si lo entiende, bueno, estamos bien, es un buen indicador, pero claro, hay un gran espacio para la creatividad, eh, para agregar otras cosas, y yo creo que eso es un elemento ya de exploración personal para cada uno con el software mismo, para que después tomen otro mapa u otros datos y vayan también agregando cosas. Nicole, Sí, no sé si quedan más cosas, pero queda solo una cosa. Queda ya, solo la exportación. ya, antes de eso sería bueno ver el tema del tamaño de la página, como que no lo configuramos al inicio, si Ah, no me sí. equivoco. Sí, no lo configuramos. Configurar página, igual como se configuran las impresiones, de hecho. Podemos configurar aquí el tamaño de hoja. Acá está por defecto A4, pero podemos elegir carta, podemos elegir ejecutivo, oficio, Si es etc. horizontal, vertical, Sí, igual que cuando aquí uno en imprime un documento. igual, Sí, exactamente igual. Acá está en horizontal, pero podríamos cambiarla por vertical. claro. Hagamos el ejemplo. Ahí, aceptar. No se cambió. Pero debiese cambiar. Ponle actualizar realmente, ¿no? No sé Puede si... ser. No. No, no se cambió. No se cambió, pero créanme, es ahí. Sí, la única forma de se puede cambiar. De repente lo Sí, que vamos a hacer es armar como otro proyecto de mapa. sí, Se podría otra ventana, ¿no? sí, nueva composición. Y una nueva composición, Le claro, podemos y de poner repente ahí prueba. elegir. Sí. Sí. Veamos si cambia aquí. Ujú. Una carta vertical, por ejemplo, que es como lo típico que uno usa. Sí, No. más no lo cambia, qué extraño. Oye, ¿y no habrá que elegir como la impresora de repente? No sé si tendrá... Esa es como para la impresión, pero no. Mm, No, sí es ahí. Lo he hecho montones de veces, ya, sí. Pero ahora no qué funcionó. extraño. ¿Y en diseño no hay una opción de actualizar? No. No. Claro. Bueno, Aquí puede vamos a ser. ver si... Sí, layout minor, ya. A No. ver, veamos. Uy, está porfiado esto. Hoy. Pero por último se puede quedar pendiente también con el tema Sí, de las de los coordenadas. números, sí. Pero sí, en general cuando la hoja en blanco que muestra por defecto, claro, en este caso es A4, en algunos softwares carta u oficio, y es ahí en diseño, que es como las propiedades de impresión básicamente, donde uno define si es A4, A0, inclusive también puede darle medidas, digamos, customizadas al tamaño que uno quisiese también. Sí, Pero por defecto, claro, viene en A4. sí, pero es ahí. Sí, es ahí. Pero bueno, no funcionó hoy, así como las coordenadas. Probablemente sean opciones que haya que configurar. Recuerden que este programa lo instalamos de nuevo para que ustedes tuvieran la última versión. Las versiones van cambiando muy rápido. Entonces yo la próxima semana les voy a tener la respuesta de estas dos preguntas para esta versión. ¿Ya? Arreglar el tema de las coordenadas y por qué no se está cambiando la orientación de la página aun cuando seleccionamos esa opción. Pero bueno, Sí, así es. hay un asistente que dice que si haces clic derecho en la página parece que pasa lo mismo, ¿no? O sea, propiedades de la página. Quizá. Ahí están las propiedades también, claro. Ah, quizás aquí sí se cambia, veamos. Mm. Ahí sí se cambió. Ahí sí, claro. Muchas gracias al ayudante ahí que salvó el día. Sí. Pero es Pero fíjese que extraño, son las mismas opciones, son son las las mismas mismas opciones que opciones. aparecen en diseño y Sí. por alguna razón ya no se cambia de ahí. Eso tiene que haber cambiado hace poco, seguramente en la estructura del programa. Pero claro, clic derecho, propiedades de la página,
y ahí pueden cambiar a carta, horizontal, vertical, o bien darle ancho y tamaño, Sí. anchura y altura que ustedes quieran, si tienen un tamaño específico, un plotter o algo así. Sí, Sí. sí, Nos eso. recomendamos, si van a hacer las fichas, en verdad trabajen en A4 o carta, que es como lo típico que uno usa para poder imprimir, y también al abrir un PDF es un tamaño que no revienta como en la pantalla, así que funciona bastante bien. Sí, bueno, y eso también tiene que ver con el siguiente paso, que es la exportación. La exportación, para los que hayan trabajado con otro tipo de programas donde se exporta a otro formato, es exactamente igual. Nosotros tenemos la opción de exportar como imagen aquí directamente o como PDF. También, esta es la opción más directa, ¿cierto? Estoy acá, quiero exportar, selecciono y guardo. Pero también está el típico diseño, exportar como PDF. Pueden ser cualquiera de las dos opciones. Incluso también pueden, como funciona, ¿cierto? Con algunas impresoras, podemos seleccionar acá, imprimir como PDF. O sea, tenemos muchas opciones para exportar, todas muy intuitivas. La que yo recomiendo, la que a mí personalmente me gusta, es esta porque es mucho más directa. Y yo voy y selecciono y guardo con nombre. Nos pasó durante la prueba de este ejercicio, si les llega a pasar que el mapa se les desconfigura, es un error del software, y les recomiendo revisar que el servicio de mapas que están utilizando sea el que nosotros les dijimos y no otro. De mapas base me refiero. Tienen que revisar, recuerden, que sea Quick Map Services y que sea cualquiera de estos, y que sea específicamente para este ejercicio Bings. ¿Por qué? Porque pasó en las pruebas que el mapa no salía bien cuadrado como un mapa base para este polígono. Pero con los tips que nosotros les dimos del Quick Map Services y específicamente Bings, no van a tener ningún problema. En caso de que lo tengan, nos escriben y nos cuentan, pero no deberían por qué tener problemas. Ahora vamos a exportarlo y vamos a ver cómo se ve. Y esperamos no tener problemas. No les puedo asegurar, Nicole, pero sí. Sí, los vamos a guardar antes, como PDF. antes quizá de guardar el proyecto para guardar los avances. No sé si ya está guardando. Sí, gracias por recordarlo. Sí, hay una opción de guardar la composición. Solamente el proyecto de composición. Muchas gracias, porque es súper importante. Si nosotros no queremos exportarlo ahora, pero queremos guardarlo, apretamos aquí, guardar, que no es lo mismo que este guardar. Este guardar es para todo nuestro proyecto. Si nosotros guardamos aquí, no necesariamente nos guarda la composición. La composición tiene su propio guardar. Entonces lo podemos cerrar. La prueba no nos interesa. Podemos cerrar, aquí ya no tenemos la composición abierta y podemos volverla a abrir. ¿Dónde? Donde en un inicio les mostré que estaba el administrador de composiciones. Y aquí nos muestra las distintas composiciones que yo tengo guardadas en el computador. Vamos a seleccionar Laguna Chica de San Pedro y mostrar. Y ahí está donde lo dejamos. Muchas gracias, Flavia, porque eso es súper importante. Sí, y también es bueno porque ustedes pueden probar hacer distintas composiciones en distintos formatos y al final elegir cuál es la que más les acomoda. Claro. Entonces, a veces pasa que uno comienza a modificar un mapa muchas veces y es mejor quizás darse algunas reglas y hacer varias composiciones. Por ejemplo, hacer una en formato paisado, otra en formato vertical, otra con la leyenda a la derecha, y al final podemos decidir, pueden discutirlo con su equipo en la municipalidad y decir, bueno, en verdad no creo que esta es la mejor forma para este humedal. Por ejemplo, nos tocó trabajar en un humedal que es una laguna muy alargada, como de norte a sur. Por lo tanto, ahí el formato específico era trabajar en un formato vertical, ¿no? Es mucho más apropiado para eso. Y así, yo creo que va a depender mucho de lo que están representando, y trabajen con estas opciones de tener distintas composiciones, distintas formas de representación. Esto es lo básico, esto funciona, es útil y cumple el propósito, que es lo más importante.
Dale nomás, Nico, terminemos con la exportación. Sí, la exportación. Entonces, antes les quería comentar una cosa que he visto varias veces. Me preguntan siempre cómo yo inserto un logo del municipio, por ejemplo, en este caso. Simplemente insertando una imagen. Tienen varias opciones. Está aquí. En esta barra lateral están todas las opciones que también tenemos acá. Entonces, acá, por ejemplo, está añadir imagen y podemos añadirla así y podemos seleccionar una imagen del computador o bien podemos añadir elementos y acá seleccionar imagen. Y bueno, podemos hacer lo mismo y buscar en nuestro computador cualquier imagen que nosotros queramos insertar. En esta versión de QGIS creo que se puede pegar, copiar y pegar una imagen también. Así que, de hecho, podríamos probar ahora. Por ejemplo, yo genero una imagen y la intentamos pegar. No, no se puede en esta versión. No, quería comprobarlo para ver si se podía, pero se podía en la anterior. Pero bueno, eso. Ahora vamos a terminar con la exportación. Como les decía, yo prefiero esta opción de PDF directo y Laguna Chica de San Pedro, guardar en materiales como PDF. Aquí me salen las opciones de exportación y guardar. No le cambien ninguna de las opciones porque no es necesario. Las opciones por defecto cumplen los requisitos que nosotros esperamos. Aquí nos aparece un mensaje. Disculpen, es que estoy viendo una ventana de Zoom que no me deja seleccionar. Un mensaje de exportar composición, que tiene la ventaja que nos da directo el link a la carpeta y al archivo que se generó. Si está en verde, recuerden que significa que no tuvo ningún problema en exportar. Entonces seleccionamos aquí, clic, y nos va a abrir la carpeta de destino. Aquí ya la previsualización del archivo podemos ver que todo resulta bien, pero igual la vamos a abrir. Y vamos a ver. Aquí está el PDF exportado con todas las características que nosotros necesitamos. Aquí salió un poco extraño el norte. Vamos a revisar por qué. Si les llega a pasar que sale cortado, les cuento que me ha pasado muchas veces, que sale algo extraño, cortado o de colores distintos, por ejemplo acá está en gris. Pueden cambiar el color o tratar de exportarlo otra vez. Son problemas del programa. Pero eso. No sé si es necesario, Flavio, que lo exporte de nuevo para ver si sale el norte bien. Igual tiene un color distinto acá. Sí, no, está bien. De repente pone otra flecha norte quizás y ve cómo sale. Me lo exporta como otra versión. Sí, veamos con otra... Una flecha sencilla, por ejemplo, no sé, cualquiera de las de arriba de repente. Ya. Esta podría ser. Veamos cómo sale esta. Como les decía Flavio, esto es muy de ensayo y error. Lamentablemente tiene estas complicaciones este software, pero como les decíamos, los otros, los de pago, también las tienen. Nos pasa igual. Ahí sí salió el color bien del norte. Yeah. Seguramente ese norte en particular tiene un color que no es compatible con el color de PDF. Ese color gris que veíamos en el otro norte, quizás no se exporta o no se exportó completamente como un color, entonces PDF lo identificó como blanco.
Entonces ahí les recomiendo que siempre vean el resultado final antes de enviarlo. Y eso, me comprometo entonces para la próxima semana a arreglar el tema, veamos qué pasó con el tema de las coordenadas y también, ¿cuál era el otro tema, Flavio? ¿Sí me ayudas? No, el tamaño de página, pero eso lo resumí. Gracias a nuestro ayudante lo arreglamos, así que súper bien. Sí. Muchas gracias, pero también igual voy a investigar por qué no está funcionando en la configuración principal. Sí, debería funcionar ahí, ya que es la misma opción. Pero bueno, a veces el software tiene distintas alternativas de llegar también a las mismas funciones y Sí. vale la pena investigar un poquito. Por lo menos ahora las que estamos viendo y la versión que tienen ustedes instalada, todo lo que estamos haciendo debe funcionar, al menos que haya una actualización muy grande en los próximos días, que lo dudo. Y eso. Sí, lo importante es que a pesar de todos los inconvenientes que tenemos, este software es muy útil para nuestros propósitos, para implementar la ley a nivel municipal, para hacerlo de manera liberada, sin infringir ningún problema de derechos de algún programa, y nos presenta todas las herramientas incluso para hacer análisis. Y si ustedes lo consideran, esta versión, como decía Flavio, es la más simple de un mapa que podríamos hacer, pero en realidad, si tuviéramos más tiempo, podríamos dejar este mapa mucho más sofisticado, solamente que hay que tener el espacio, ¿cierto?, para configurar cada uno de los elementos y ser creativos en el diseño. Las opciones están, solamente que nosotros les presentamos la versión más simple que podíamos para cumplir con todos los requisitos de la ley. Sí, oye, y un tema ahí también que se repite en las preguntas, yo creo que lo podemos ¿Sí? ver en la última sesión, es cómo hacer un plano de ubicación, que pudiésemos insertar también. En el reglamento no es obligatorio hacer un plano de ubicación, sino indicar dónde está ubicado el humedal en la división político-administrativa, es decir, en qué comuna, en qué provincia, en qué región. Lo que sí piden es la cartografía del humedal, y eso es lo que, en eso nos estamos enfocando en el curso porque es como lo más importante. Si ustedes tuviesen otro plano de ubicación de su comuna, lo pueden poner como referente, pero yo creo que vamos a ver si tenemos un tiempo en la sesión de preguntas para hacer un pequeño plano de ubicación, por lo menos a escala comunal, quizás. Sí, sí, de todas maneras, lo podemos ver la próxima semana y de hecho es bueno porque lo que vamos a ver la próxima semana es un poco más corto, entonces tenemos Ya. el espacio para hacer un mapa aquí pequeño a la esquina que muestre la escala comunal, que se vea más o menos así, Sí, de esta escala. sí. Y bueno, la cartografía, alguien pregunta ahí, ya quedan 3 minutos, pero el último tema que quiero ver es hay que indicar el datum. Bueno, nosotros todo el rato hemos trabajado en el UTM WGS 1984, el uso 18, si no me equivoco, Nicole, ¿cierto? Sí, 18 19, sur. Sí, lo que 18, pasa es 18 que, sur. sí, lo que Sí, pasa, Flavio, espérate. es que por aquí pasa la línea que divide el 18 Sí, del del 19. 19, justo acá. Entonces, Sí. el humedal está al lado del 18, por eso hemos usado Sí, ese. a lo que iba era simplemente que podrían indicar eso también en el mapa, por ejemplo, en un cuadro de texto. Alguien menciona por ahí que hay que indicar qué es esa proyección. Bueno, ustedes podrían, tal como agregaron un título, y de hecho, Nicole, de repente podemos hacerlo ahora. Por ejemplo, agregar un cuadro Ahí. de texto sencillo que diga UTM WGS 1984 18S. Y se puede configurar de la misma manera que cualquier texto, aquí con el tipo de letra, etcétera. Y también incluso podrían ponerle fuente, ilustre municipalidad de San Pedro, ¿cierto? San Pedro de la Pero La Paz. Paz. Sí. Y ahí todo lo que quieran, por eso les decía, acá da para mucho, solo hay que tener el tiempo y las ganas de explorar el programa. Así es. Y bueno, la última pregunta que hay ahí, que es si el mapa debe cruzar con el plan regulador. No, el mapa no debe haber información del plan regulador más allá del límite urbano. Recuerden que para que un humedal sea calificado como urbano, debe estar parcialmente o totalmente dentro del límite urbano. Entonces el objetivo de acá, que aparezca en achurado
rojo con un borde rojo el límite urbano comunal de la comuna de San Pedro de la Paz, es que está demostrando de que cumple con este requisito normativo de la ley. No es más que eso. Podría no estar la representación cartográfica de ese elemento, de ese instrumento de planificación. Pero en este caso lo ponemos, ¿cierto?, para que podamos verificar que estamos cumpliendo con esos requisitos, y es deseable que así lo hagan, y por eso lo hemos incorporado en el proceso que estamos siguiendo. Bueno, ya son las 6, así que lo dejamos hasta acá. Nicole, puedes parar de grabar, yo creo. De nuevo agradecer